Bienvenidos, mi nombre es Abraham Oropesa Tampoa y en el presente video les expondré la secuencia de acontecimientos que ocurren en torno a la liberación y recepción de insulina. En periodos de ayuno, la glucemia o concentración de glucosa en sangre se mantiene dentro del intervalo que va de 70 a 100 miligramos por decilitro, siendo este intervalo el estándar dentro del cual se encuentran las concentraciones fisiológicas normales de glucosa durante los periodos de ayuno. Después de ingerir una comida rica en carbohidratos o una carga de glucosa, como ocurre en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pasado un corto tiempo, la glucosa comienza a ser absorbida por los enterocitos, para posteriormente ser liberada a la circulación sanguínea, lo cual causa que la concentración de glucosa en sangre comience a aumentar a medida que los enterocitos la absorben y la liberan a la sangre. Este aumento de la concentración de glucosa en sangre es percibido por las células beta pancreáticas, quienes comienzan a captar glucosa gracias a la acción de unas proteínas llamadas GLUT, cuyo nombre es abreviación de Glucose Transporter o transportador de glucosa. Existen varios tipos de transportadores de glucosa y, como pueden ver, el transportador de glucosa que podemos encontrar en las células beta pancreáticas es el número 2. Este transportador de glucosa tiene una baja afinidad por ella, pues presenta un km de 15 a 20 milimolar, lo cual le permite transportar enormes cantidades de glucosa cuando la concentración de esta aumenta en la sangre. A medida que la glucosa entra a la célula beta pancreática, aumenta la concentración de esta en el interior de la célula. Esta glucosa es procesada a través de las reacciones de la glucólisis para transformarse en piruvato, el cual entra en el ciclo de Krebs con el objetivo de producir los sustratos necesarios para la síntesis de ATP, por lo que la abundancia de glucosa conlleva a que aumente la concentración intracelular de ATP. Existen unos canales de fuga de potasio, los cuales son sensibles a las concentraciones intracelulares de ATP, de modo que ellos normalmente permiten que el potasio salga de la célula, pero cuando se elevan las concentraciones intracelulares de ATP, estos canales se cierran, pues la elevada concentración de ATP los inhiben. Esto causa que el potasio ya no pueda salir de la célula, provocando que éste comience a acumularse dentro de la misma. El potasio es un ion que presenta carga positiva, por lo que su acumulación en el espacio intracelular genera una despolarización que cambia el potencial de membrana. A medida que el potencial de membrana se hace más positivo, se activan canales de calcio voltaje dependientes, los cuales abren sus compuertas de activación para permitir la entrada de calcio. Esta entrada de calcio al interior de la célula beta pancreática hace que aumente la concentración intracelular de calcio. Esto causa la fusión de las vesículas que contienen insulina con la membrana plasmática, liberándose la insulina contenida hacia la circulación sanguínea, a través de la cual la insulina viajará para llegar a sus receptores en las células de distintos tejidos, como por ejemplo el tejido muscular estriado esquelético, el tejido adiposo y el tejido muscular estriado cardíaco. Para este video explicaré uno de los mecanismos moleculares que se activan cuando la insulina se une a su receptor. Para hacer esto, decidí tomar como ejemplo a una fibra muscular estriada esquelética, o, dicho de otra forma, un miocito del tejido muscular estriado esquelético. El receptor de insulina se encuentra en la membrana de la célula y cuenta con dos subunidades alfa en la porción extracelular del receptor, las cuales se encargan de recibir a la insulina. Este receptor también cuenta con dos subunidades beta, que
ocupan tanto la porción transmembrana como la porción intracelular del receptor. Estas subunidades son las que tienen actividad quinasa. Cuando la insulina se une a las subunidades alfa en la porción extracelular del receptor, activa la actividad tirosina quinasa de las subunidades beta en la porción intracelular del receptor. Esto hace que el receptor se autotransfosforile en residuos de tirosina específicos, lo cual servirá como un código para la transducción de la señal hacia el interior de la célula. De manera que estos sitios fosforilados son reconocidos por el sustrato del receptor de insulina o IRS, por sus siglas en inglés, el cual se une a ellos. La proteína PI3K o fosfoinositol 3 quinasa también puede unirse a estos sitios o unirse al sustrato del receptor de insulina a través de su subunidad regulatoria P85, permitiendo a su subunidad catalítica P110 fosforilar al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, abreviado como PIP2, el cual, al ser fosforilado, se transforma en fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, abreviado como PIP3, el cual sirve como sitio de anclaje para reclutar y unir a la membrana plasmática proteínas como por ejemplo PDK1 y AKT. Esto permite que AKT y PDK1 se encuentren en estrecha cercanía, lo cual hace que PDK1 fosforile a AKT para activarlo de forma incompleta. Para lograr la activación completa de AKT, la proteína mTOR procede a fosforilarla de manera que al tener estas dos fosforilaciones, AKT se activa por completo. Una vez activa, AKT inhibe al sustrato de AKT-160 o también conocido como AS-160. Para inhibirlo, AKT lo fosforila. Normalmente, AS-160 actúa como una proteína activadora de GTPasas, de manera que AS-160 activa o favorece la actividad GTPasa de otras proteínas, como por ejemplo una llamada RAP, la cual al hidrolizar el GTP permanece unida a GDP, siendo este el motivo por el cual RAP permanece en un estado inactivo. Pero al estar la proteína AS-160 inhibida, esta ya no cumple con su función de proteína activadora de GTPasas, por lo que RAP pasa a estar unido al GTP, lo cual causa su activación. Estando en este estado, RAP, a través de sus interacciones con el citoesqueleto, causa la movilización de las vesículas que contienen fijadas en su membrana unas proteínas transportadoras llamadas GLUT4. Recordemos que esto significa Glucose Transporter 4 o transportador de glucosa 4. La movilización de estas vesículas las lleva hacia su fusión con la membrana plasmática, lo cual permite que los GLUT4 sean incorporados a esta. Estando en la membrana plasmática, los GLUT4 aumentan la permeabilidad de esta hacia la glucosa. Por lo tanto, la glucosa comienza a ser transportada hacia el interior de la célula, que en este ejemplo es un miocito de un tejido muscular estriado esquelético. El aumento de la permeabilidad de la membrana por la glucosa permite que aumenten las concentraciones intracelulares de glucosa, la cual comienza a ser usada para diversos procesos, como la glucogénesis y la glucólisis. Como muchas células comienzan a captar glucosa, gracias a los GLUT4 incorporados a la membrana por acción de la insulina, es normal pensar que, eventualmente, esa concentración de glucosa extracelular disminuirá de valores postprandiales, si hablamos de valores después de una comida, a valores de ayuno o cercanos a estos. Esto mismo aplica
para las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, debido a que después de haber ingerido una carga de glucosa, al cabo de 2 horas, los niveles de glucosa en sangre deben haber disminuido a valores más cercanos a los que habían antes de ingerir la carga de glucosa. En el caso de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, estos valores están establecidos dentro de rangos estandarizados, que pueden ser usados para determinar si existe una tolerancia normal o alterada a la glucosa. Por ejemplo, si la concentración de glucosa en sangre es menor a 140 miligramos por decilitro, se determina una tolerancia normal a la glucosa, mientras que si esta concentración se encuentra entre 140 miligramos por decilitro y 199 miligramos por decilitro, habrá una tolerancia a la glucosa alterada o prediabetes. Finalmente, si la concentración de glucosa es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, puede concluirse que hay diabetes mellitus. Continuando con la secuencia de acontecimientos en torno a la liberación y recepción de insulina, la disminución de la concentración de glucosa en sangre causa que los mecanismos que se habían activado por el aumento de esta cesen su actividad. En otras palabras, al disminuir la glucemia, disminuye la cantidad de glucosa que entra en la célula beta pancreática, causando que disminuya la concentración de glucosa en el interior de la célula. Esto, a su vez, hace que se produzca una menor cantidad de ATP, lo cual causará que los canales de fuga de potasio sensibles al ATP vuelvan a abrirse para permitir la salida de potasio de la célula. Esta salida de potasio hará que disminuya la concentración intracelular de potasio, lo cual se traduce en una menor despolarización de la membrana, hasta regresar a un estado en el que la membrana está polarizada nuevamente. Al no haber despolarización de la membrana, se cierran los canales de calcio voltaje dependientes, causando que disminuya la concentración intracelular de calcio. Al no haber suficiente calcio acumulado en el interior de la célula, las vesículas dejan de fusionarse con la membrana plasmática y por lo tanto la insulina deja de ser liberada. Antes de terminar, utilizaré esta imagen para explicar de manera superficial los dos tipos de diabetes mellitus. En primer lugar, la diabetes de tipo 1 se debe a que las células beta pancreáticas son incapaces de sintetizar insulina, o puede que por algún proceso degenerativo ni siquiera existan células beta pancreáticas en la glándula. Por otro lado, la diabetes de tipo 2 se diferencia de la primera en el hecho de que el páncreas cuenta con células beta pancreáticas capaces de producir y liberar insulina. Sin embargo, este tipo de diabetes se caracteriza por el hecho de que los receptores de insulina no logran unirse a ella o no lo hacen con la suficiente afinidad, siendo necesario que haya una mayor concentración de insulina en sangre para que ésta cumpla con su función. Una de las formas en las que esto se logra es a través de la administración de sulfonilurias, las cuales son medicamentos que actúan uniéndose a los canales de potasio dependientes de ATP para inhibirlos, causando que la célula se despolarice por la acumulación de potasio en el espacio intracelular, lo cual, como ya hemos visto, causará la eventual liberación de insulina. Espero que este video les sea de utilidad para aprender o repasar este tema. Nuevamente, he puesto todo mi esfuerzo en hacerlo de la mejor forma posible. Que tengan una feliz semana. Dios los bendiga. Atentamente les ha hablado Abraham Oropesa Tampoa.